Hola, soy Virat Ramó y el día de hoy voy a continuar platicándote sobre otra parte de mi vida. Y lo que quiero compartir hoy es quiénes fueron mis grandes maestros en la infancia. Mi primer gran maestro fue Ogmandino. Yo era la comisionada de cuando mi papá se metía a bañar, poner el LP, que se escuchara la primera cara y después tenía que darle la vuelta al disco. Pues después de varios años de hacer este proceso diariamente, pues yo me memoricé completamente el disco, ya me lo sabía qué era lo que iban a decir. Y yo pienso que lo hice tan parte de mí, la integré tanto, fue tanto la programación que recibí, afortunadamente fue algo positivo. Y algunos de los que recuerdo así muy claramente, hasta escucho la voz del autor que leía el libro, decía que me levantaré cuando el fracasado busque descanso, los obstáculos pasando por encima o por debajo, pero ninguno me detendrá. Y así, si tienen la oportunidad de escucharlo, tiene muy buenos tips, consejos, sobre todo para los que son vendedores, pero no nada más aplican ellos, sino en la vida del día a día. Entonces, pues fue ese mi primer maravilloso y gran maestro. Mi segundo maestro y entrenador fue una serie que se llamaba Kung Fu, en donde incluso había como una parodia del pequeño Saltamontes y era un maestro que estaba ciego y pues a través del resto de sus de sus cuatro sentidos tenía una visión, llamarlo así, no con los ojos, sino podía ver a través de los otros sentidos con más fuerza. Y comenzaban a hacer al principio del capítulo unas catas en donde ponían como un papel muy largo y los estudiantes tenían que pasar haciendo determinadas posturas sin hacer ruido en el papel. Entonces yo estaba bien emocionada siempre cuando iba a comenzar el programa, ya tenía mi papel periódico ahí puesto y comenzaba a practicar. Llegué a practicar de tal forma y hacerlo tan perfecto que me sabía ya las catas y efectivamente al pisar se podía uno como elevar y no que no se escucharan las pisadas. Y aparte que el contenido de la serie traía muchas situaciones muy espirituales, muy elevadas, para ese entonces que no se hablaba mucho sobre el nivel de conciencia. Ya un poco más grande, pues salió la película de Karate Kid, en donde Mr. Miyagi, bueno, como se llame, hacía una sanación a Daniel San y que golpeaba y frotaba sus manos y ponía su sanación, ¿no? Yo me acuerdo que en el cine, cuando hizo esa acción y que Daniel San hasta se hacía a un lado de que le dolió porque que estaba muy, muy caliente, yo recuerdo perfectamente cómo todo el público comenzó a burlarse de esa escena, como diciendo, ay, qué patrañas, qué sangronada, qué cosas así. Pero todos riéndose así como, ay, por favor, eso no existe. Pero yo no me iba a quedar con las ganas, así es que comencé a practicarlo. Y en una de esas, igualmente conmigo se burlaban de todo lo que yo hacía, pero yo igual lo hacía. En una de esas pasa mi hermana, entonces yo hice ese trabajo de Mr. Miyagi que se ponía todo muy, muy serio y hacía su frotar y le ponía las manos y se las puse a mi hermana. Entonces en ese momento mi hermana me gritó, dice, me quemaste. A pesar de que yo lo estaba practicando, dudé de mí misma y yo creí que mi hermana nada más lo estaba haciendo como para seguirme la corriente. Entonces estaba sobe y sobe y mi mamá decía, a ver, y cuando le revisé el brazo, efectivamente, mi mano se había quedado plasmada en rojito, como si hubiera sido una plancha en la piel de mi hermana. Y pues de ahí fue donde comenzó mi camino como sanadora.
en donde ya a los más cercanos, a familiares, a mi mamá especialmente que le daba mucho las migrañas, era que me dedicaba a usar esta técnica que aprendí mediante el cine y que la fui perfeccionando cada vez más conforme pasaba el tiempo. La única desventaja que pasaba es que cuando yo lo hacía era tanto mis ganas de que la persona sanara, que se compusiera, que literalmente vaciaba toda mi energía y siempre terminaba enfermándome. Entonces, pues tenía que pensarlo muy, muy bien para ayudar a las personas. En algún momento pasó con un familiar en donde mi mamá me volteaba y me veía y me dice, ¿le ayudas? Y pues yo ya sabía cuál era la ganancia secundaria, por llamarlo así. Y pues bueno, había momentos en que sí tenía que sacrificar el saber que tenía que enfermarme para ayudar a alguien más. Otro de mis grandes maestros, aunque no menos importantes, mi papá llevaba mucho una revista que se llamaba Duda. Y ahí traía eran como muñequitos de dibujos animados, pero todo era en base a las pirámides, a los extraterrestres, a mundos perdidos, todo lo que de alguna forma ya ahorita ya no es un secreto, ya no es un tabú hablar de ello. Entonces ese me gustaba mucho también hojearlo, leerlo, como no era una lectura muy muy extensa, entonces pues era como propia, entre comillas, para mi edad y que podría yo comprender lo mejor posible, porque sí había muchas cosas que efectivamente me quedaba la duda, pero pues no había con quien poder resolver mis incógnitas que de repente se me venían en mi mente. Y doy gracias que dentro de toda la toxicidad de mi casa, todas las situaciones que vivíamos, dentro de ese mundo de ignorancia que vivían mis padres, había chispitas de luz como estas que te comento que regularmente casi todo fue por parte de mi papá, en que gracias a lo que yo escuchaba, pues lo alimenté en mi ser y a pesar de ver cosas, pues violencia y todo lo que pude haber vivido, eso me sostuvo y me mantuvo como en otro plano para que no me afectara tanto las vivencias que tuve. Entonces todo mi subconsciente se llenó gracias a ellos de cosas muy buenas y que aportaron y han sumado demasiado a mi vida. Por eso de aquí la importancia en uno de los videos que te comento del poder de la palabra 1, 2 y 3 que tengo por ahí, la importancia de saber qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que cantamos, porque no nada más nos está impactando a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, gracias a que fueron cosas pues sanas y buenas, a mí me apoyaron. Entonces yo te hago la invitación a que pongas mucha atención. ¿Qué es lo que permites que entre a tu casa? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que dejas que tus hijos se comiencen a alimentar literalmente? Todo lo que impacta en nuestra vida es una programación que se recibe. Entonces te dejo con ese pensamiento. Que estás permitiendo que entre a tu casa y alimente a todos los miembros de tu familia. Gracias por verme, nos vemos en el siguiente video. Si no estás suscrito, te pido que me apoyes y también me regales, y me ayudaría mucho que me dieras una aprobación con un dedito. Gracias y bendiciones para todos. Hola, soy Virat Ramón y el día de hoy la Mat que no nos deja grabar.